Continuamos entonces con el segundo y último bloque de la noche de hoy, aquí en este bonito pueblo que es Moratalla, con hoy nuestro buen amigo Marcial García, quien nos va a hablar acerca de la bondad y la maldad. Recuerdo, mi padre siempre me decía: Milton, es fácil ser bueno, lo difícil, pero lo muy difícil es ser justo. Me lo dijo desde que era muy pequeño y yo realmente no lo entendía. Y hoy quiero que esto sí, finalmente, Marcial me lo aclare. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Primero entonces te preguntaría, en tu concepto, ¿cuáles serían las definiciones de estos dos vocablos? Bondad por un lado y maldad por el otro. Bueno, yo me alegro mucho que me haya hecho esa aclaración de que en mi concepto, porque no sé, cuando me hace ese tipo de preguntas y me hace esas presentaciones tan encomiásticas que haces de mí, voy a llegar a tener complejo de ser el oráculo de Delfos o algo así. No, yo soy un humilde y vocacional maestro y una persona que intenta ser eso, persona que he heredado un poco o un mucho de nuestros antepasados griegos, y creo que por encima de todo debe estar la belleza y la sabiduría, y precisamente tanto bondad como su oponente, la maldad, pues los encontramos y los podemos fijar y los podemos definir dentro de ese campo. Bondad, pues si nos vamos a sus raíces etimológicas, viene de bonus bona bonum, bueno, pues todo aquello que sea bueno según y para quien, pues será bondad. Lógicamente se entiende que una persona bondadosa pues es una persona que tiende a querer el bien para todo lo que le rodea, no solo las personas, sino también el medio. Ahora que últimamente andan tantos por ahí disfrazados de ecologistas, pues también hacia el medio que nos rodea. Como diría un maestro budista, pues hasta el viento y el aire y la piedra que pisamos. ¿Y en cuanto a la maldad? Pues la ausencia de eso. La ausencia total. La ausencia. No sea indulgente. Dejemos la indulgencia a nuestro Señor. No. En cuanto que hay ausencia de bondad, hay maldad. Mayor o menor grado, pero la hay. El hombre, además, por naturaleza, es un ser viciado y, por lo tanto, que tiende mucho más hacia el mal que hacia el bien. Es decir, tiende a ser malvado más que bondadoso. El ejercicio para llegar a ser bondadoso se necesita un ejercicio de filosofía, un ejercicio de autoconocimiento, un ejercicio de autorreflexión, un ejercicio de autodominio. Sin embargo, para hacer el mal, sale espontáneamente. Es decir, la propia naturaleza del hombre tiende hacia el mal. En eso, como ves, discrepo total y absolutamente de los filósofos franceses de la Ilustración que decían que el hombre por naturaleza había nacido. Bueno, no. El hombre, como cualquier ser vivo, pues nace con dos principios básicos, que ya los decía Alfonso X el Sabio en las cantigas, en las partidas, que el hombre tiene todo su afán, está fundamentado por dos cosas: por haber llantar y por haber... No sé si estas son horas que se puede decir o no, pero bueno, las vamos a decir en castellano antiguo y el que lo entienda, que lo entienda. Y por fer ayuntamiento con fembra placentera. Esos son los objetivos del hombre en general. Y de los seres vivos, pues vivir. ¿Y vivir a costa de qué? Pues a costa de lo que sea. Marcial, tengo un amigo, un gran amigo, un hermano para mí, viviendo desde hace muchos años. Era un gran jugador de fútbol en Uruguay. Vino a jugar a España, hoy día está radicado desde hace ya 20 años en los Estados Unidos, está en New York, pero de una bondad, Jorge Trianón es su nombre, y de una bondad, yo diría exquisita, demasiado grande. Y él muchísimas veces me decía: Milton, la gente muchísimas veces abusa
de las personas bondadosas. Por lo tanto, yo al fin y al cabo me considero un blando. ¿Un ser bondadoso es realmente un blando? No, no es un blando. Lo que ocurre es que tiene una capacidad, sí podría decir que tiene que tener unos principios de filosofía estoica. Es decir, de una filosofía que se basa en un principio de autocontrol y de no tenerle miedo al sufrimiento, porque la persona que es bondadosa sufre enormemente de ver que quien podía serlo no lo es, y de ver las maldades gratuitas tan horrorosas y tan bochornosamente horrorosas que existen. Entonces, no confundamos el manfla, como se dice aquí en este pueblo, con el bueno. El bueno es bondad. Como diría un andaluz, azuquita, es dulce. El tonto es, pues, pobretico, no tiene más luces, y entonces, pues eso, una buena gente. Hay diferencia en el hablar popular entre decir buena gente y buena persona. Buena gente, parece que es, bueno, pues ahí anda. Y entonces, en ese sentido, efectivamente, la persona con bondad y la persona que tiene un objetivo en su vida, que es pues eso, el amar por encima de todo la belleza y la sabiduría. Así es que la bondad es hermosa y es buena y es sabia, es un elemento sabio, porque la persona que intenta ser bondadosa y que intenta practicar la bondad es una persona que siempre estará en paz consigo mismo. Y la persona que consigue estar en paz consigo mismo tiene ganada la mitad del cielo, no en el sentido escatológico, como algunas religiones pensarían, de salvación, sino el cielo personal, el cielo de la autoexistencia, de la manera de autoafirmación de una persona y como individuo. Porque claro, cuando uno es bondadoso porque no tiene otro remedio, pues mira. Pero la bondad, cuando se hace por encima de cualquier prejuicio social, por encima de cualquier escalafón social, por encima de cualquier circunstancia, pues es una obra valiosa, es una obra de arte, es una obra de virtud. Virtud dirían los romanos, arete dirían los griegos. Es algo que trasciende del propio instinto animal, que es lo contrario, que es la maldad. Porque yo no voy a decir que los animales son malos, no, los animales, aunque en ciertos animales hay indicios, lo mismo que lo existe en el hombre, de una maldad por la maldad, maldad por la maldad, la mayor parte de ellos se rigen por el instinto. Pero claro, es que nosotros tendemos a llamar maldad en los animales lo que es maldad para nosotros. No sabemos el código de los animales, qué será la maldad para ellos. Entonces no lo sabemos. Pero sí se ve perfectamente en el comportamiento de muchos animales, desde los mal llamados superiores hasta animales mucho más elementales, como existe cierta malignidad en su comportamiento y en su manera de actuar. Está claro que el principio de o comes o eres comido hay que respetarlo. Que la naturaleza por sí es agresiva, el que lo ignore es porque es un lerdo. La naturaleza, empezando por el que da la vida, que es el oxígeno, es el mayor asesino que existe. A unos los corroe directamente y a otros los corroe lentamente. No decimos cuando nos alimentamos, oh, voy a tomar el zumito de granada que me han dicho que es un antioxidante extraordinario. Pues estás diciendo que le vas a poner una traba al oxígeno para que no te siga matando. Pero ahora corta el oxígeno en este aire que respiramos 13 veces por minuto, a ver qué nos pasa. Milton, por favor, cuando lo vayas a hacer me llamas y yo me voy. Marcial, en tu caso particular, siempre hablando de tu caso particular, sí, ¿qué pensás vos que has hecho en el pasado, que estás haciendo en el presente, o pensás hacer en el futuro para poder ayudar a aquellas personas que lo necesiten? Yo muchas veces ha habido gente que me ha dicho, no sé cómo eres una persona tan tranquila y que eres una persona... Bueno, pues la verdad es que en el fondo es un gran egoísmo el que mueve a la persona que actúa de esa manera, pero claro, hay egoísmos positivos y egoísmos negativos. Una de las razones fundamentales en las que uno comienza a caminar intentando practicar el bien y no el mal
es por sentirse bien. Luego ya es una cuestión que es de pues está uno ayudando a sí mismo, es de egoísmo. El gran bondadoso es un egoísta extraordinario pero maravilloso. No quiere más que estar rodeado. Si él quiere placer, pues ese placer quiere que, como una onda de aceite, se difunda hacia su entorno más próximo. No por tenerlo engañado, no por tenerlo bajo las alitas, umbra alarum tuarum, que dice el salmista, no, simplemente por placer, por encontrarse bien. Si es que es un ejercicio que se practica y se cuenta y se vive y se disfruta enormemente bien. Eso es lo que da una sonrisa y una mirada limpia, que es muy difícil. Marcial, si apareciera por ahí algún bisabuelo o tatarabuelo tuyo que te haya dejado en herencia muchísimo dinero, o te sacara la lotería de Reyes o la de Navidad, y tuviera muchísimo dinero, ¿qué harías con él? No lo sé. No lo sé, porque las cosas hay que esperarlas cuando uno las tiene. A mí me hace mucha gracia cuando se critica en estos tiempos de asquerosa corrupción absoluta. Me hace mucha gracia cuando oigo a ciertas personas criticar a esos corruptos, y me digo para mí mismo, madre mía, si tú estuvieras al alcance de la millonésima parte que han estado eso, lo que habría hecho. Es decir, hasta que no existe la oportunidad, no puedes pensar, no puedes saber cómo reacciona una persona. Yo no lo sé. Siempre tiene uno esa idea de qué haría yo si tuviera. Pues mira, no lo sé. Primera, intentaría saldar aquellos agujeritos que uno tiene, ya que los del tiempo no los puede saldar, pues por lo menos los económicos, intentar saldarlos. Intentaría dejar una cantidad no muy grande, pues por aquello de mañana qué, no mucha, lo suficiente para ir a... Yo además soy una persona que no necesito grandes cosas. Eso sí, necesito como el aire el viajar, necesito como el aire tener uno o dos amigos, y necesito como el aire tener por lo menos una vez a la semana un vaso de vino que compartir. No necesito más, no necesito ninguna cosa más. ¿Qué haría con lo otro? Pues no lo sé. Lo que puede estar seguro es que no me iba a meter ni a corruptor, ni a comprador, ni a inversor, ni nada. Y hacer el bien, es que es tan raro el hacer el bien. Si no fuera porque algunas personas a lo mejor no lo iban a entender, yo he pensado muchas veces, si por una de esas cosas, no suelo poner, como dicen los andaluces, mucho en la lotería ni en nada, ni en los juegos de azar que hoy día te pueden hacer millonario de la noche a la mañana, pero sí algunas veces. Y tengo una idea muy que no lo sé si me veré en ocasión de hacerlo, pero tengo claro que una cantidad muy importante de esa importante cantidad que me pudiese tocar iba destinada a un sitio donde se vive un mundo distinto y donde tienen mucha falta. Y ese mundo donde se vive un mundo distinto y que tiene mucha falta no es ni Namibia, ni África, ni Malí, ni tal. Es el Monte Athos. Algún día que te venga bien hablaremos sobre el Monte Athos. El Monte Athos es una zona de Europa que está en la península de Calcídica, donde existen 20 monasterios ortodoxos, en donde durante 1500 años, porque aunque la constitución oficial del primer monasterio está en el año 963, ya parece ser que desde el siglo IV había rastros de monaquismo en aquella zona. Viven unos hombres dedicados fundamentalmente en cuerpo y alma a esa bondad, a esa reflexión y a ese mundo especial que, oye, pues se puede ver desde la óptica cristiana. Lógicamente el cristianismo ortodoxo en la espiritualidad difiere montañas del catolicismo. Es un mundo totalmente espiritual, sin ninguna cortapisa. Se reza porque recuerdo una vez una entrevista que le hicieron a un monje ruso, que hay un texto que se llama La Filocalia, precisamente el amigo de la bondad, de lo bueno, de lo kalos, la calogenia es la bondad. Pues sí. Y aquel hombre lo único que tenía para compartir con quien le estaba entrevistando era, como buen ruso, un samovar cargado de té, lo mismo que vosotros hacéis
con el mate y 2 rosconcitos de pan duro, y entonces parte y le da uno y otro se lo queda él y pone sus 2 vasitos de té y con cierta ironía le pregunta al cámara: ¿y si ahora viniese una tercera persona, qué haría? Y con una sonrisa totalmente sincera y absoluta dice: pues nada, no ocurriría nada, yo le daría mi té, le daría mi pan y yo me sentiría mucho más feliz que me siento ahora al compartir mi pan y mi té contigo. Muchas gracias. Y hablando de la maldad, y no sé si es pertinente la pregunta, pero se me estaba ocurriendo. Marcial, si Dios existe, ¿por qué tanta maldad y tanto sufrimiento en el mundo? Y aquellos que no tienen ningún tipo de principio religioso, sea cual sea, ¿puede llegar a ser una persona bondadosa? Por supuestísimo. Yo conozco y he conocido, algunos ya no están entre nosotros, agnósticos filosóficos totales, que si se hubiesen declarado fieles de una religión, seguramente hoy día estarían en los altares, porque eran personas de una integridad absoluta y de una bondad absoluta. Me dice la palabra de Dios, yo soy una persona que no me gusta alardear ni de principios religiosos ni de... Me gusta no alardear tampoco, me gusta intentar ser humano. Y pienso que los seres humanos tenemos una ventaja, creemos nosotros, que es que somos capaces de ver hacia adelante y de ver hacia atrás. Y entonces, pues yo te digo una cosa: si el concepto de Dios que yo tengo en mi cabeza existe, que creo que existe, sería de una criminalidad absoluta que interviniese en esa. ¿Por qué existe? No hay maldad gratuita. La maldad es el fruto de la acción humana. Entonces, si la acción humana produce maldades, si Dios te deja la libertad, si quitara la maldad, quitara los problemas, pues sería a costa del malo, si es que tú lo fueres, o del otro que sea el malo, es decir, estaría coartando su libertad. Porque esto pasa como con la democracia. La democracia es tan buena que ampara hasta a sus enemigos. Y la democracia puede dar un demócrata la vida por un golpista, por el que el golpista tenga las ideas claras. Y el golpista, en cuanto tenga la oportunidad, te va a atar de las manos a la espalda, te va a poner de cara a una pared y te va a fusilar. Entonces, si la idea que nosotros, bueno, que se debe de tener de un ser divino, fuese esa, que no hubiese el libre albedrío, pues entonces sería una intervención, sería el gran hermano, el gran dominador y el gran... No. Eso no entra en los conceptos. Además, si yo tuviese el concepto de que Dios fuese así, me borraba, como dicen los niños chicos, me borraba totalmente de ese de Dios. Pasa como con la naturaleza. Tú pasas y ves, a lo mejor ves una serpiente que va a subir a la rama donde hay un nido con 4 pajaritos y sabes que positivamente esa serpiente va a ir y se va a comer esos pajaritos. ¿Eres bueno porque cojas, tires a la serpiente, la mates para que no se coman los pajaritos? Pues yo creo que no. Que lo bueno sería que te estuvieses quietecito, porque la naturaleza está hecha así. Que desde tu punto de vista no te parece bien, pues sí, que a lo mejor hay algunas personas que son muy sensibles. Yo pienso muchas veces que más que sensibles son sensibleres. No recuerdo quién lo dijo, pero lo dijo alguien, no lo he dicho yo. No es fruto del caletre, aunque uno lo tenga grande. Que el mundo occidental ha dejado de ser un mundo de filósofos y un mundo racional desde que un señor, que por cierto parece ser de origen lorquino, llamado Walt Disney, hizo hablar a los animales. Se han creado tal cantidad de falsos protectores, de falsos animalistas, de falsos ecólogos, de defensores de los animales, porque han visto a Bambi decir sandeces. Bambi, si Bambi ha existido y mamá muere, no tiene las reacciones que Walt Disney le ha hecho hacer a Bambi. Ni a Bambi, ni a Mickey Mouse, ni a Pluto, ni a la madre que los parió. Estamos humanizando, pero además humanizando ñoñamente, animales que tienen un código de conducta totalmente distinto y totalmente absoluto. Por eso el mejor ecologista es el que no interviene.
no es el que mancha, no es el que contamina, pero tampoco es el que controla. ¿Tú quién eres para decir si tiene que haber 27 Azores o solamente 5 Azores, 325 perdices o 17 perdices? La naturaleza, por suerte, la naturaleza es la que controla. Y la naturaleza, cuando se hinche de nosotros, que creo que no tardará mucho, como dice el profeta, por ser tibios nos vomitará de su boca y nos mandará lo mismo que al parecer hizo, dicen ahora, esto no se lo cuente a nadie, pero dicen que por los pedos que se tiraban a los dinosaurios los mandaron al otro lado. Creo que ahora es un problema los pedos de las vacas, ¿eh? No te rías, es un problema gordo. Pues a ver si fuese también un problema gordo y este mundo nuestro nos mandase donde teníamos que estar, etc. Ahora, Marcial, la bondad y la maldad, y yo diría, por sobre todas las cosas, la maldad, cambia según el país, la cultura, el entorno en que esa persona se encuentre. Fundamentalmente la educación, se supone que la educación es la formación hacia la bondad y la preparación para estar en contra, anímicamente predispuesto contra la maldad. Entonces eso depende de las bases de la cultura, y las bases de la cultura se fundamentan en la historia y en la religión, fundamentalmente, porque la filosofía, por desgracia, el filósofo sigue siendo un pobre diablo del que muchas veces la gente hace mofa y no lo escuchan, y a lo mejor cuando han pasado 1000 años desde que ha muerto, entonces a lo mejor lo sacan en los libros de texto. Recuerda el caso de Diógenes el Cínico, posiblemente una de las personas con la mente más clara. Andaba, ¿visitaste Atenas alguna vez? No, no he estado. Ciudad maravillosamente horrenda. Bueno, pues en los tiempos del clasicismo, donde vivía este filósofo, que era sobre el siglo IV antes de Cristo, pues imagínatelo, un mes de junio a mediodía, es decir, cuando el sol cae a plomo, nunca mejor dicho, sobre el ágora de Atenas, una plaza pública enorme, hecha además de losas de mármol, que imagínate, mármol blanco, luz del sol, cómo apretaría. Pues el hombre con un candil en la mano, buscando. Y alguien le dijo, Diógenes, ¿qué buscas? Y dijo, un hombre. Marcial, a mí no me gusta mirar ningún informativo en ningún canal. ¿Por qué? Porque para mí, y esto quiero que me lo expliques y se lo expliques a la audiencia en tu humildad, para mí en tu sabiduría. No, la verdad. Para mí, la hipocresía es el colmo de todas las maldades. Sí. Por eso no miro informativos. ¿Es cierto esto? Claro, es la maldad disfrazada, es lo que siempre se ha dicho, el lobo disfrazado de cordero. Eso todo, a distintos niveles, todo el mundo tiene esa misma aversión a lo que tú dices. Aunque la mona se vista de seda, un refrán español, aunque la mona se vista de seda, mona se quita. El lobo disfrazado de cordero, el hipócrita. Bueno, ahora no vamos a hacer el análisis etimológico, pero quiere decir algo así como el que anda con la cara oculta. Es decir, no le estás viendo la cara de verdad, está haciendo el paripé, que diría un clásico. Entonces la hipocresía pues es lógicamente una maldad doble, puesto que la maldad que surge del instinto más o menos criminal que cada uno llevamos sobre nuestra espalda, los que son defensores de las teorías, de los mitos babilónicos y de los mitos judaicos, hablan de Caín y Abel y dicen que es el cainismo que llevamos a cuestas, pero yo lo digo, pienso, creo, en mi experiencia vital, que es propio, natural con el ser humano, pues el que le sale así de dentro, pues luego es más excusable que el que va con camino, con hábitos totalmente distintos. Si tú eres un monje, no te pongas el hábito, que no hace falta que te lo pongas, se va a notar. Si tú eres un hijo de la gran chingada, como decís vosotros, pues no te disfraces de San Francisco de Asís, pobre tico mío, que le hablaba a los pájaros y a los peces. No. Para terminar, una última pregunta que me parece muy pertinente también en el caso de la maldad. Marcial, a la maldad
no le hace falta o no le hacen falta razones a la maldad, le basta con un pretexto. Todos son pretextos. La maldad, yo creo que tiene un principio hedonista, es decir, un principio de placer. El malo goza en su mal. Esta noche, ya que tantas citas he traído a cuento, es como el perro que vuelve a sus vómitos. Es como el cerdo que se revuelca en sus propias porquerías. Es decir, el malvado disfruta haciendo el mal. Disfruta haciendo el mal. Y entonces es algo con natural que va con las personas que sean así. Ahora, ¿cuál es la reacción de quien no lo sea? Pues intentar. Yo no voy a dar. Hubo uno que dio una receta que decía que a quien te den una mejilla le ponen la otra. Y pobrecito, creo que acabó colgado en un madero, en un patíbulo con unos clavos y todo para que no se moviera. Eso dice la historia. Muy bien. Muchísimas gracias. A mandar. Tengo por aquí anotado un tema interesantísimo que quiero hablar contigo dentro de 15 días acerca de hacer un monográfico sobre los orígenes y evolución de las fiestas del Santísimo Cristo del Rayo. ¿Puede ser? Con mucho gusto. Además es algo que ya lo está pidiendo el tema, porque si los que llevan la gestión de estos trabajos, es decir, las distintas comisiones, las distintas mayordomías, la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, pretende que a nivel nacional se les dé la declaración de interés nacional, pues creo que el primer paso obligado es que el propio moratallero conozca el qué, el por qué y el cuándo, y no se cometan las torpezas que se están cometiendo, aunque esas torpezas vengan de manos de altas alturas, y no digo, perdón por la redundancia, es que es así. Y entonces pues no vendría mal. Yo no es que sea el sabio que tenga la solución en la mano, soy simplemente una persona que ha dedicado, además con muchísimo gusto, vuelvo a decirte, soy el gran egoísta, he dedicado 30 y tantos años de mi vida a pues intentar conocer cómo era un poquito el pasado de nuestro pueblo. Y entonces pues lógicamente en ese tiempo, como uno tiene cierta habilidad ya en lectura de documentos antiguos y todas esas cosas, y habilidad de buscar, pues habré seguramente por encima de las, por decirte un número y a lo mejor me quedo corto, por encima de los 100, 200.000 documentos relativos a Moratalla, y lógicamente creo que tengo una poca de autoridad moral para... Pero es que además las cuestiones, algunas de esas cuestiones son elementalísimas, son muy sencillas, son de grado primario, como veremos el próximo día si dices que tienes previsto en que hagamos un monográfico sobre eso. Muy bien, muchísimas gracias. Y para terminar nuestro programa de hoy, solamente hacerles una reflexión sobre la maldad, el hecho de que nunca, jamás se les ocurra hablar mal de alguien cuya carga ustedes no hayan llevado a cuestas. Piensen en esto. Hasta la semana que viene.